Hola, ¿cómo están? En el video de hoy veremos cómo crear un archivo base, tomando como base la guía estándares para el desarrollo gráfico del proyecto y la documentación sobre práctica profesional. Crearemos un rótulo para dos tamaños de papel que sería el ISO A1 y el ISO A2. Adicionalmente tendremos la creación de nuestros bloques con atributos y la configuración y creación de los estilos de texto y estilos de cota para complementar nuestro rótulo y nuestro archivo base. Al empezar a trabajar un nuevo dibujo en AutoCAD, este nos abre una plantilla con unidades ya predeterminadas. Entonces, antes de empezar a crear nuestro rótulo y para sentar las bases de crear nuestro archivo base, lo primero que tenemos que hacer es modificar las unidades. Para eso es importante tener en cuenta que AutoCAD trabaja con dos tipos de unidades, que son las unidades de inserción y las unidades de dibujo. Primero que haremos será modificar las unidades de inserción. Daremos clic en el botón de AutoCAD, clic en ayudas al dibujo, iremos a unidades y aquí se nos abrirá la ventana donde configuraremos las unidades. Aquí sí unidades de dibujo, pero hay que tener eh, presente que aquí se modificarán las unidades de inserción de los bloques o los dibujos que traigamos de otros lados. Entonces modificaremos la precisión a 0.00 y modificaremos la escala de inserción en metros. Entonces damos a aceptar. Ya para modificar las unidades en las que vamos a empezar a dibujar, daremos al comando DWG Units, Enter. Y aquí en esta ventanita nos muestra las unidades en las que puede trabajar AutoCAD, que dice que son pulgadas, pies, milímetros, centímetros, decímetros y metros. En este caso nos dice que nuestro dibujo se está trabajando en este momento en el número 3, que cuál es, que son los milímetros. Entonces nosotros queremos modificarlo, damos 6, Enter. Y aquí empieza a hacernos una serie de preguntas, como el formato de visualización que dice que está en cifras científicas o puede cambiarse a cifras decimales. Aquí dice que está trabajando con la 2, que es las decimales, damos Enter. Damos Enter otra vez y nos pregunta, ¿poner a escala los objetos de otros dibujos al insertarlos? Esta herramienta es muy útil ya que muchas veces tenemos un dibujo en ciertas unidades y queremos insertar un bloque, pero al momento de hacerlo el bloque queda o muy grande o muy pequeño y no nos sirve. Entonces aquí le haremos que sí, que ponga los objetos que insertamos en la misma escala que tenemos. Aquí dice emparejar unidades con unidades de dibujo. Sí, las unidades de inserción, daremos que sí. Aquí poner a escala los objetos del dibujo actual para reflejar el cambio de unidades. ¿A qué hace referencia? Que digamos ya tenemos un plano ya hecho, un dibujo ya hecho y por alguna razón no hayamos cambiado las unidades o las estamos trabajando en las unidades erróneas. Entonces podemos cambiarle las unidades, pero como ya lo tenemos estipulado a una escala, digamos, de unos 50, unos 100, lo que está mal son las unidades y no la escala, entonces pues le haremos que no porque no queremos que nos cambie nuestra escala. Entonces para representarlo mediante un ejemplo, aquí rápidamente voy a hacer un dibujo, un círculo, le haré que tiene 500 y lo voy a acotar. Aquí como pueden ver nos dice que tiene 500, no nos muestra las unidades, pero pues nosotros ya sabemos que estamos trabajando en metros. Entonces vamos a otro dibujo que no hayamos modificado y vamos a hacer otro dibujo. Le haremos que también tiene 500 y lo vamos a acotar. 500, ¿sí? Nos dice que tiene 500. Entonces hay varias formas de copiar un dibujo, ¿no? Entonces en este caso vamos a darle el comando control C y lo llevaremos a la que ya modificamos las unidades y le daremos control V. Entonces para ver que aquí estamos trabajando en otras unidades damos el comando de WG Units, Enter y nos muestra que está trabajando en el número 3 milímetros para tener claro ahí la diferenciación. Entonces, ¿qué pasó aquí al momento de copiarlo? Que el comando control C, control V no toma en cuenta las unidades.
Él solo sabe que el círculo tiene de radio 500, pero no sabe si tiene metros, milímetros o centímetros. No, él solo sabe que mide 500. Entonces, para ver la diferencia entre copiar un dibujo e insertarlo, aquí rápidamente vamos a crear un bloque. Entonces le damos sesión, crear bloque, le damos círculo, designamos los objetos, seleccionamos, enter, designamos un punto de donde lo vamos a insertar, enter, y no modificamos nada más, le damos aceptar, abrimos el editor de bloques, seleccionamos nuestro bloque, le damos a aceptar, y aquí lo vamos a guardar. Vamos a la pestaña abrir guardar, le damos guardar bloque como, seleccionamos nuestro bloque, le damos guardar definición de bloque en archivo de dibujo, damos aceptar. Ahí lo vamos a guardar, ya tengo varios, entonces le voy a dar círculo 4 y le doy guardar. Aquí puedo cerrar ya el editor de bloques y le doy guardar los cambios si quiero. Entonces ya sabemos que tenemos un bloque, ¿no? Entonces vamos a nuestro dibujo con las unidades modificadas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a insertar un bloque. Este se va a insertar con las unidades que lo guardamos. Entonces, como podemos ver, al momento de copiarlo, pues viene del tamaño de 500, porque como no toma las unidades el comando, pero ya al momento de insertar el bloque, aquí examinamos, círculo 4, le damos a abrir, no modificamos nada y le damos a aceptar. Y lo insertamos. ¿Qué pasó? La cota se ve grande, pero nuestro dibujo, nuestro bloque está en milímetros, como podemos ver. Ya ahí se ve la diferencia entre copiar un dibujo y pegarlo e insertar un bloque. Para esto nos sirve modificar las unidades de nuestro dibujo. En esta parte daremos un vistazo a cómo crear y configurar nuestros estilos de texto, teniendo entendido que un estilo de texto es un conjunto de características tipográficas bajo un determinado nombre. En AutoCAD podemos crear todos los estilos de texto que queramos para un dibujo, para luego poder asociar cada estilo de texto a un estilo específico y a un dibujo específico. Partiendo de esto, tenemos que una de las limitaciones relativas de este procedimiento es que los estilos creados son guardados junto con el dibujo, pero si quisiéramos utilizar este tipo de texto en otro dibujo, es crear nuestra propia colección de estilos de texto y guardarlas en una plantilla para luego trabajar sobre esta plantilla algún proyecto o dibujo que estemos realizando, como será en este caso que estamos creando nuestro archivo base. Para empezar, podemos abrir los estilos de texto con el comando estilos, dimos estilo y le damos enter. Se nos abrirá este recuadro. También podemos dirigirnos a la cinta inicio, la parte que dice anotación y desplegar la cinta que nos muestra los estilos de texto. También podemos dirigirnos a la cinta donde dice anotar. De igual manera desplegamos la cinta que dice texto estándar, donde dice administrar estilos de texto. Se nos abrirá la misma ventana emergente. Aquí podemos tanto crear como modificar estilos de texto que vienen predeterminados en nuestro programa. Se puede modificar o crear uno nuevo. Para crear uno nuevo nos dirigiremos aquí donde dice nuevo, daremos clic, pondremos un nombre, entonces pondremos digamos texto. Damos a aceptar y ahí nos aparece. Aquí podemos modificar el tipo de letra, digamos Times New Roman. Aquí podemos modificar el estilo de tipo de letra, cursiva, negrita, negrita, cursiva o normal. Ya depende del plano que estemos trabajando o el tipo de letra que queramos trabajar. Podemos modificar la altura, que en el momento que, digamos, yo le ponga 1, el texto nos va a salir a esa altura. Pero si lo dejamos en ceros, al momento de incluir la letra, AutoCAD nos va a pedir la altura, entonces es lo más recomendable. La relación de anchura-altura lo dejaremos de 1 para que no cambie los parámetros y por el momento no trabajaremos nada más del recuadro. Le damos a aplicar y podemos así crear varios estilos de texto. Podemos crear cotas, le damos a aceptar, podemos poner aquí digamos Arial. Aquí aparece.
podemos ponerla en cursiva. Como podemos ver aquí en esta ventana pequeña, nos muestra cómo está quedando prediseñado nuestro estilo de texto. Y lo mismo, lo más recomendable sería no modificar nada más, ya depende de, como les digo, el tipo de texto que estemos trabajando y le damos a aplicar. Como podemos ver, se nos van creando los estilos de texto. Entonces, para demostrarlo, cerraremos aquí y ya tengo aquí algunas palabras, están en el estilo de texto estándar. Seleccionaremos una, iremos aquí a anotación, abriremos la ventana y podemos modificar. Como podemos ver, aquí tengo el estilo de texto, le doy a seleccionar y rápidamente se nos modifica el estilo de texto en el que está. Entonces aquí otro ejemplo, cotas. Como podemos ver, nos queda en cursiva. Y así podemos crear y modificar varios tipos de texto para lograr implementar en nuestros dibujos y nuestros proyectos. Entonces podemos rápidamente abrir nuestro aquí administrador de estilos de texto y crear uno nuevo. Podemos darle títulos, aceptar, modificar, podemos utilizar, pongamos letra gótica. En este caso ya viene predeterminada, que dice que es cursiva. Dejaremos su altura de relación, esto es un ejemplo. Le haremos aplicar. Aquí seleccionaremos nuestro texto, damos anotación y observamos que se modifica nuestro texto. Estilos de cotas de acuerdo a a la escala que vayamos a trabajar. Bueno, quiero hacer un paréntesis y explicarles cómo, para qué se utiliza cada una de las cotas. Bueno, en este caso solo son cuatro, las que generalmente utilizamos. Bueno, la primera es la cota lineal, que es la que les voy a explicar en este video, y son las que indican que menciona ahí entre dos puntos cualquiera, o sea, nos miden una distancia. Cotas radiales, que son para elementos curvos, nos marcan la distancia que hay de un centro a un punto y el radio de una circunferencia. Las cotas de nivel definen la distancia que hay en un determinado nivel con respecto a otro nivel, y las cotas de replanteo o ejes, que se usan para posicionar un elemento con respecto a otro, y pues estas también miden una distancia. Bueno, tienen en común el tamaño del texto, que este no cambia en ninguna escala, o sea, permanece siempre. Em, el tamaño del texto debe ser mayor a 1.8 milímetros y menor de 2.5 milímetros, sin importar la escala, como les acaba de decir. Digamos, si trabajamos en escala 1.50, 1.50, 1.100, 1.1000, el tamaño del texto no va a cambiar. Bueno, en AutoCAD las cotas lineales, o sea, las que vamos a trabajar, se realizan en estilo de cotas, y las cotas de niveles se hacen con bloques con atributos o bloques con, bueno, bloques dinámicos. Bueno, a continuación voy a explicarles cómo hacer los estilos de cotas de acuerdo a las escalas. Entonces, estamos en la barra de tareas y vamos a anotar. Le damos clic y luego nos dirigimos a estilo de cota. Le damos clic y nos va a aparecer esto. Ahora vamos a administrar estilos de cota y nos va a aparecer esta ventanita. Vamos a darle en ISO porque nos vamos a basar de las cotas ya establecidas en nuestro programa y las cotas ISO. Entonces vamos a darle nuevo y vamos a poner
Bueno, la primera cota que voy a hacer es de la escala 1 en 1000. Entonces voy a poner simplemente 1000 para saber que vamos a trabajar pues 1 en 1000. Vamos a darle continuar y nos va a aparecer una ventanita con todas las configuraciones que le podemos hacer a nuestras cotas. Bueno, vamos a iniciar con líneas. Bueno, en líneas, aquí le podemos dar el color que queramos a nuestra línea. En este caso, pues lo vamos a dejar blanco, igual el tipo de línea y el grosor de línea. Aquí en ampliar líneas de cota es la línea que va al final de nuestra cota. Les voy a dar un ejemplo. Si yo pongo aquí 10, van a ver que la línea de cota pues se va a alargar y pues va a quedar un poco exagerada. Entonces simplemente voy a poner 1 en 25. Y desfase desde el origen es la distancia que va a haber de la línea que vamos a acotar y la cota. Entonces voy a darles un ejemplo. Voy a poner 3. Entonces ven que pues ya se nota pues la separación que tiene de la línea acotada con la cota. Esta configuración también va de la mano con línea de referencia de longitud fija, porque si activamos esta configuración, pues van a desaparecer nuestras líneas de referencia de la cota. Entonces, si la desactivamos, pues sí se van a ver. Pues yo voy a dejar como de 1 para que no se vean tan separadas las cotas de la línea de cota. Entonces voy a dejarla ahí. Bueno, ahora vamos a símbolos y flechas. Aquí podemos ver algunos tipos de símbolos para que lleve nuestra cota. Entonces, por lo general, los planos arquitectónicos son estas líneas que se llaman oblicuo, que se ven así. Por lo general las llevan, entonces pues yo personalmente la voy a dejar así, pero pues se puede utilizar cualquier tipo de símbolo. Igual también hay que basarse en los requerimientos que se tenga para la elaboración del plano. Bueno, en tamaño de flecha va a ser proporcional al tamaño de texto. En este caso voy a dejarlo de 1.8 ya que es lo mínimo que se puede dejar. Entonces voy a dejarlo así. Y ya, aquí pasamos a texto. El texto podemos diseñar un estilo de texto como lo he explicado en un anterior video. Podemos diseñar nuestro estilo de texto y pues seleccionarlo acá. Aquí el color del texto pues vamos a dejarlo en blanco o por bloque. La altura del texto va a ser la misma que habíamos puesto en la altura de la flecha. Y aquí en la ubicación de texto vamos a decirle que centrado. Entonces cuando le decimos centrado, nuestro texto va a quedar en la mitad de las dos flechas. Aquí en esta ubicación también podemos ver cómo se puede ir para un lado, para el otro, sobre la línea, pero aquí también se va a dejar centrado. Aquí en alineación del texto es para saber, para mostrar si queremos que nuestro texto quede pues todo horizontal, alineado con la línea de cota o estándar, según las normas ISO. Pero por lo general se deja alineado con la línea de cota. Esto también nos ayuda a saber si nuestra línea
que estamos acotando es vertical, horizontal o está un poco inclinada. Entonces esto pues nos facilita un poquito la lectura de nuestros planos. En ajustar, aquí pues vamos a mantener el texto entre las líneas de referencia, o sea, estas líneas, y nuestra escala general la vamos a dejar en 1 por el momento, porque estamos trabajando en escala 1000. Unidades principales. Vamos al formato de unidades, vamos a dejarlo en decimal, pero también aquí podemos trabajar en pulgadas y en pies, en escalas científicas, en fraccionarios, pero pues, como les dije, en decimales. En precisión vamos a dejar dos números significativos, o sea, después de la coma, dos números simplemente, porque es como lo que más se trabaja, solo dos números. Y el separador decimal va a ser una coma. También tenemos la opción de un punto o de simplemente un espacio, pero se utiliza más la coma. Esto es importante, la suspensión de los ceros. Si nosotros tenemos activados estas dos configuraciones, lo que vamos a hacer es que a la hora de tener una medida, digamos en el caso de la suspensión del cero a la izquierda, vamos a tener la medida en la cota de un punto y el número. Entonces, un ejemplo, tenemos una cota que nos mide 0.25. Si nosotros activamos esta configuración, nos va a quedar el número en la cota de 0.25. Entonces nos va a suprimir el 0. Por eso es que la dejamos desactivada, porque se puede prestar para confusiones si dejamos solo el 0.25. Entonces es importante tenerlo activado. Igual a la derecha, aquí se puede notar que en estos números hay un 0 al final. Si nosotros la activamos, ese 0 desaparece. Entonces, si tenemos un valor, digamos, de 16.60, cuando tengamos activado esta configuración va a quedar 16.6. Entonces, es importante tenerla desactivada. Bueno, estas son las configuraciones que son importantes a la hora de hacer un estilo de cota. Entonces ya le damos a aceptar. Bueno, eso lo vamos a cerrar un momento para mostrarles. Bueno, voy a hacer un ejemplo con esa cota que acabamos de hacer. Voy a construir un cuadrado de 2 por 2. Bueno, va a ser una miniatura. Y vamos a acotar con, con el estilo que acabamos de realizar, que es 1 en 1000. Entonces vamos a ver cómo se ve. Vamos a acotar con este estilo. Bueno, vemos que el tamaño de esta cota es muy grande para este sólido. Entonces, es por eso que necesitamos tener como un balance entre la cota y el sólido que vamos a acotar. Entonces vamos a realizar otra cota. Vamos aquí de nuevo a administrar estilos de cota y en este caso ya no lo vamos a hacer por las normas ISO, sino ya establecido aquí por nuestro primer estilo que realizamos. Vamos a hacer en este caso la escala 1 en 100. Entonces vamos a continuar
Y no vamos a hacer ningún cambio de los que habíamos hecho anteriormente, porque lo único que vamos a ajustar es la escala general. Entonces vamos a cambiar ese 1 por 0.1. Es decir, que se va a multiplicar todo los números significativos o los números que habíamos puesto en las demás configuraciones por 0.1. Entonces, vamos a cerrar y ya tenemos nuestra escala 1 en 100. Vamos a cambiarla. Bueno, ahí ya se cambió. Y vamos a hacer de nuevo un cuadrado. Y vamos a acotar. Vamos a ver que ok. Apenas se me trabó el computador. Bueno, y vemos que ahora sí es un poco eh, más balanceada nuestra acotación, porque cuando lo hicimos con 1000, vamos a hacer aquí otra vez la demostración, se ve exageradamente grande. Bueno, si nosotros medimos estas dos cotas, van a tener el mismo, la misma altura, solo que por la escala se ve mucho más grande. Pero si nosotros los medimos, van a tener la misma altura. Bueno, aquí se ve un poco grande, pero pues van a tener la misma altura, solo que pues por la escala se ve más grande. Bueno, vamos a hacer los mismos procedimientos para cada una de las escalas que realicemos. Entonces, a partir de la 100 voy a hacer la escala 1.50. Ok. Entonces voy a poner punto. Pero lo que hice fue modificarla. No. Bueno. 1.50. Continuar. Y aquí 1.50. Listo. Aceptar. Listo. Lo siento, lo que hice fue modificarla. Ok, entonces lo que vamos a notar ahorita es que nuestra escala 1.50 va a ser más pequeña que la cota que hicimos con escala 1.100, por lo que les decía precisamente por la escala, pero van a tener la misma, a la hora de imprimir, de plotear nuestros planos, vamos a ver que tenemos la misma altura en cada una de nuestras cotas. Ok, esta es con 1.100 y ahora vamos a hacerla con 1.000. Entonces vemos aquí la diferencia y la importancia de
poner los estilos de las cotas con su respectiva escala. Porque si nosotros utilizamos una cota de escala 1000 en un sólido o en un plano que es de escala 1,50, 1,75, se va a ver muy irregular, muy desproporcionado. Entonces es importante utilizar la cota de acuerdo a la escala que estamos trabajando. Entonces, para todas las escalas que vayamos a trabajar, hacemos el mismo procedimiento. Lo único que tenemos que cambiar, escala 75. Lo único que tenemos que cambiar es esta escala, este numerito de escala. Entonces dije que 1,75, entonces aquí es 0,75. Es decir, todos los numeritos hasta la altura de nuestro texto va a multiplicarse por este número, teniendo así una cota proporcional a una escala 1,75. Entonces vamos a ver. Y aquí notamos que entre más pequeña la escala, más pequeña se ve la cota, pero pues se va a ver muy proporcional a los sólidos o a los planos que estemos realizando. Bueno, estos procedimientos que acabo de hacer se hacen así con todas las cotas. Entonces, digamos, si queremos realizar una cota a una escala 1,5, tenemos que poner en el número de escala que les había mostrado. Aquí, bueno, vamos a hacer el ejemplo. 5. Acá, en la escala general, tenemos que poner 0,005 porque estamos digamos, dividiendo 100 veces esta escala. Si al principio con 1000 era 1, tenemos que dividir 100 veces este número para que nuestro texto sea proporcional a esa escala. Y cuando lo imprimamos, se ajuste es el tamaño de la letra de nuestra cota. Y se imprima al tamaño que necesitamos, que es 1,8 o 2 o 2,5, que es lo máximo que puede tener el texto. Listo, aquí tenemos la escala 1,5. Vamos a hacer un cuadradito más pequeño que 1 por 1. Listo. Para que vean que el tamaño es de una escala 1,5. Bloques con atributos para hacer nuestros títulos para cada uno de los planos que vayamos a realizar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es diseñar nuestro título con los elementos que debe llevar. Bueno, yo previamente realicé, elaboré estos elementos que deben ser proporcionales a nuestro tamaño de letra que debe llevar pues el título. Como lo sabemos, debe ser un tamaño de 4 milímetros, como lo estipula la guía de estándares digitales. Bueno, les voy a explicar brevemente cómo realizar un estilo de texto para cuando lo necesitemos. Entonces vamos a ir a la barra de tareas, vamos a darle en anotación, en estilo de texto, administrar estilo de texto,
nos va a salir la siguiente barra, pestaña, entonces le damos nuevo, le vamos a poner un título, el que queramos, entonces yo voy a poner título para saber que este estilo de texto va a ser para los títulos. Aquí nos tipos de letra, la que nosotros queramos, pero en este caso vamos a utilizar Arial. También si lo queremos en cursiva, negrilla, negrilla cursiva, le vamos a dar normal. La altura de cada letra debe ser de 4 milímetros. Aquí la anchura, entonces vamos a dar la normal porque si le damos otro valor diferente, pues miren lo que pasa, se va a volver mucho más ancha. Entonces pues la vamos a dejar normal. El ángulo oblicuo, pues también lo vamos a dejar normal porque es como el ángulo en que queremos que estén nuestras letras, entonces vamos a dejarlo normal. Y listo. Aplicar, cerrar. Entonces cuando queramos realizar un estilo de texto, pues lo realizamos como anteriormente les ok, a continuación vamos a definir unos atributos. Entonces los atributos los vamos a encontrar en la barra de tareas, le vamos a aplicar en inserción, definir atributos y nos va a salir esta pestañita. Bueno, en identificador es lo que va a llevar, entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a identificar? Entonces, título, solicitud, lo que vamos a pedir que haya en este atributo, entonces vamos a escribir insertar título de plano. Y por defecto es lo que va a llevar este atributo o bueno, va a ser el nombre de nuestro plano. Entonces voy a escribir plano de corte, decirlo así. Es un ejemplo. Vamos en estilo de texto, vamos a poner título porque necesitamos que sea la medida del título. En justificación podemos justificarlo a cualquier lado que queramos, pero pues yo lo voy a dejar a izquierda. Vamos a bloquear posición para que nuestro atributo no se desplace. Y precisar en pantalla porque no tenemos unas coordenadas específicas donde queramos que esté nuestro atributo. Entonces le damos a aceptar y vamos a ponerlo. También podemos escribir un comando para que aparezca los atributos, que es guión bajo a t t d f. Hacemos enter y nos va a aparecer la misma. Entonces en este caso vamos a poner escala, porque también tenemos que poner un atributo para las escalas. Entonces identificar, entonces insertar escalas. Bueno, la escala entonces por defecto escala 1, 1. Ponemos el estilo de texto para la escala y le vamos a aceptar. Bueno, es importante que estemos trabajando en escala 1, 1 porque estamos trabajando con medidas reales. Entonces, cuando nosotros vayamos a imprimir, tienen que tener estas medidas, el título. Entonces, lo estamos trabajando en escala 1:1 para que pues, se vea real. Igual, cuando queramos imprimir en escala 1:50, 1:75, 1:100, tiene que llevar las mismas medidas. Entonces, pues,
pues por este lado no hay problema. Lo siguiente que vamos a hacer es poner un bloque de escala gráfica. Este bloque tiene que llevar una medida de 4 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Bueno, yo previamente realicé mi bloque. Este es muy sencillo de hacer. Simplemente es hacer un rectángulo y dividirlo, la mitad horizontal, la mitad vertical. Luego a esta mitad le sacamos la mitad y a esta mitad la mitad. Bueno, tenemos que ponerle un sombreado. Entonces vamos aquí a la barra de tareas donde dice dibujo, le ponemos en sombreado, damos clic y sombreado. Vamos a darle en sólido. Entonces aquí vamos a darle clic en los pedazos que queremos que esté sombreado y pues vamos a hacerlo intercalado. Entonces vamos a darle enter y ya tenemos nuestro bloque pues con la sombra. Tiene que ser así intercalado. Entonces estamos haciéndolo a escala 1, 1, entonces vamos a ponerle los valores. Obviamente para la escala, para las escalas es diferente estos valores. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner, ok. Ok, como decía, entonces estos valores van a ser diferentes para todas las escalas. Entonces, para la escala 1, 1. Entonces aquí vamos a darle control C, control V, vamos a pegarlo aquí, control V. Listo, para la escala 1, 1 vamos a tener aquí, vamos a editar. Listo, vamos a tener 0.01. Entonces, esa va a ser nuestro número para esta escala. Y vamos a editar aquí también. Entonces, vamos acá a poner 0.02. Vamos a centrarlo un poquito. Igualmente acá. Ok, ¿qué es lo que quiere decir esta escala? Que de aquí a aquí es una unidad de medida y esta unidad de medida es 1. Entonces, pues, bueno, el bloque completo nos va a representar 2, pero pues estamos trabajando a escala 1. Listo, entonces, digamos, si fuera para una escala 1.75, entonces vamos a poner acá, editar, va a ser 0.75, porque estamos trabajando a esta escala y aquí sería 1.50, 1.50, porque es el doble. Entonces aquí tendríamos que de aquí a aquí estamos trabajando a una unidad de medida de 0.70, de una escala de 1.75. Listo, entonces así con todos. Cuando digamos es 100, entonces vamos a editar. Cuando es 1, 100, entonces le damos, no lo podemos dejar como uno solito porque tenemos que dar como medidas significativas, entonces tiene que ir acompañado con los ceritos, así sea un número solo. Aquí y así para cualquier escala. Entonces, pues vuelvo a editarlas para dejarla a una escala 1, vamos a dejarla a 1.50. Y le doy 50 y aquí le doy 1.
Listo. Entonces la tenemos para una escala de 1,50. Listo. Siguiente paso. Vamos a convertir estos elementos en uno solo con bloque. Entonces vamos aquí nuevamente a la barra de tareas, inserción y crear bloque. Entonces nos va a decir nombre. Vamos a ponerlo como título. Vamos a designar un punto. Este punto va a ser aquí. Listo. Designar los objetos. Vamos a designar todos los objetos. Enter. Y ya aquí le damos a aceptar. Sí, bueno, aquí habíamos puesto que escala 1, 1, pero pues yo como puse el bloque de escala gráfica en 1,50, pues vamos a ponerle 1,50. Y el plano de corte, entonces vamos a dejarlo igual. Aquí nos va a mandar a la pestaña de editar los bloques. Entonces aquí si algo quedó mal, entonces podemos editarlo, podemos eliminarlo o lo que sea necesario. Aquí podemos guardar nuestro bloque. Es decir, si este título nos sirve para cualquier plano, ¿no? Podemos guardarlo y cuando necesitemos realizar un título, pues solamente lo pegamos en nuestro plano. Entonces, pues no vamos a tener que volver a hacer el mismo procedimiento que hice acá. Entonces, solo es guardarlo, guardado como un bloque. Y cuando lo necesitemos, podemos abrirlo, copiarlo, pegarlo y ya. Listo, entonces aquí también podemos ponerle las cotas, podemos ponerle, cambiarle lo de los atributos, poner una tabla, poner una línea si nos faltó, alargarla, achicarla, como queramos. Podemos definir otro atributo. Bueno, en este caso pues no voy a hacer ningún cambio, entonces voy a darle a cerrar editor de bloque. Y aquí dice pues que si queremos guardar los cambios realizados, vamos a guardar, aunque no hice ninguno, pero bueno. Y aquí quedó nuestro bloque. Bueno, el bloque lo que nos va a hacer es compactar todos los elementos que hemos puesto para que se cree uno solo. Entonces aquí podemos moverlo y pues se va a mover todo. Bueno, este bloque y estos elementos nos van a servir para cualquier escala, ya que lo estamos trabajando a escala natural o escala 1:1. Si estuviéramos trabajando directamente en otra escala, digamos directamente en una escala 1,50, tendríamos que hacer una modificación a las letras. Es decir, ya no sería 4, sino estaríamos trabajando con un tamaño de letra alrededor de 0,02. O sea, va a ser muy chica porque estamos trabajando directamente en esa escala. Cuando trabajamos en esa escala tenemos que aplicar esta regla porque si lo dejamos con 4, o sea, si ponemos en nuestro estilo de letra 4, pues lo que vamos a hacer es que cuando vamos a imprimir a escala 1,50 directa, va a aparecer mucho más grande de los 4 milímetros requeridos. Entonces, pues esto nos va a dañar la impresión y por eso es que hacemos esa modificación. Listo. Digamos, aquí, no era plano de corte, sino plano de planta. Entonces vamos a darle doble clic en el título de plano de corte y nos va a salir esta ventanita para la edición de nuestro atributo. Entonces vamos a poner plano de planta. Aquí también podemos cambiar el estilo de texto. Díganme que no, que ese título está muy grande, que esa no era la medida que tenía que tener
nuestras letras. Entonces aquí lo podemos cambiar por una más chica, que no, que era más pequeña. En anotativo, cuando nos sale estilo anotativo, podemos cambiarla directamente. Por ejemplo, un 8. Vamos a ponerle un 8, entonces va a quedar mucho más grande. Volvemos a entrar. Y le vamos a volver a poner nuestro tamaño normal, como debe ser, las propiedades, bueno. Y acá, aquí también podemos cambiarle la escala, bueno, editar nuestro atributo de la escala, y bueno, ahí queda. Este título es para escala 1.50, pero como les dije, podemos utilizarlo para cualquier tipo de escala. Bueno, aquí hay algunos títulos con representaciones de las escalas, de algunas escalas. Podemos observar que pues el título no cambia de tamaño, lo único que va a cambiar son los números que lleva la barra de, de la, de la gráfica, de la escala gráfica. Entonces es lo único que va a cambiar en cada uno de los bloques del título. Entonces va a cambiar solo este numerito y este numerito en, en el bloque de escala gráfica, pero el tamaño y la forma del título no cambia a pesar de las escalas. Para todas es normal. Por lo que les decía antes, porque estamos trabajando en escala 1-1 y pues podemos poner los tamaños reales y esto no va a afectar. Entonces lo único que va a cambiar son esos coeficientes, esos numeritos que van en la barra de escala gráfica. Antes de empezar a trabajar con nuestro rótulo, es importante tener claro y saber cómo manejar nuestras capas. ¿Pero qué es una capa? Una capa puede tomarse como una plantilla o una base sobre la que vamos a estar trabajando y vamos a ir poniendo, eh, valga la redundancia, capas en las que podemos agregar o quitar elementos sin afectar directamente nuestro dibujo base o nuestro dibujo principal. Para ir a la sección de capas nos dirigiremos a la cinta inicio en la parte donde dice propiedades de capa y daremos clic. Como podemos ver, se abre esta ventana emergente, la cual nos muestra que ya tiene predeterminada una capa de nombre 0, en la cual no es recomendable trabajar. Nos muestra varias opciones como crear nueva capa, inutilizar alguna de las capas, suprimir alguna capa y seleccionar alguna capa. Entonces en esta parte de las capas trae para modificar el nombre, para activar o desactivar la capa, inutilizarla, bloquearla, imprimirla o no imprimirla, cambiarle de color, el tipo de línea, el grosor de línea, la transparencia de línea, inutilizar en alguna de las ventanas y para poner alguna descripción de nuestra capa. Entonces procederemos a crear varias capas para trabajar. Entonces le damos a crear nueva capa, nos pide que pongamos un nombre, pondremos en este caso rótulo, podemos poner cualquier nombre, la dejaremos activa, la dejaremos útil, la dejaremos desbloqueada, la trazaremos, podemos cambiar de color, en este caso yo la trabajaré en negro. El tipo de línea podemos observar que aquí podemos dando clic en donde hay la opción de continua, se abrirá esta ventana donde podemos seleccionar un tipo de línea. Para hacerlo le damos en cargar y nos muestra varios tipos de línea que trae predeterminado AutoCAD.
En este caso yo voy a trabajar con la línea continua, así que no la voy a modificar. Lo mismo podemos modificar el grosor de la línea dando clic sobre ella y nos muestra algunos grosores que ya trae predeterminado AutoCAD. En este caso trabajaré por defecto. Dejaré la transparencia, la dejaré útil y podemos aquí en esta parte poner una descripción. Podemos poner el mismo nombre, rótulo. Entonces vamos a crear otra que diga textos. La pondremos de otro color. Trabajaré en rojo. Tipo de línea la dejaremos continua, el grosor digamos que lo dejamos por defecto. En la descripción modificamos y ponemos textos. Crearemos otra que diga cotas para hacer una acotación. Cambiaremos el color, en este caso trabajaré con amarillo y la dejaré modificando aquí la descripción, pondré cotas. Y por último trabajaré con una capa que se llama auxiliares, que me gusta manejarla, que va a ser muy útil a la hora de crear líneas base eh, que digamos sí sirven como trazos, como ejes para nuestro dibujo. En este caso bloquearé la impresión ya que esta no queremos que se imprima a la hora de plotear o imprimir nuestro trabajo. Cambiaré de color, la trabajaré en verde. El tipo de línea sí lo voy a cambiar, le daré en cargar y seleccionaré el ACAD ISO. Le daré aceptar, la seleccionaré y le daré aceptar. Como podemos ver aquí ya se ha modificado. Entonces aquí le pondré auxiliares y enter. Entonces esta ventana de las capas es muy útil ya que podemos desplazarla a través de la pantalla dando clic en la cinta y la desplazaremos. Entonces aquí la podemos anclar a la parte izquierda, como podemos ver ahí ya se ancló. Podemos minimizar y en cualquier caso de que queramos trabajar rápidamente no tendremos que dirigirnos a la cinta, sino simplemente ponemos el cursor sobre la cinta del lado izquierdo y se abrirá nuestra ventana de capas. Entonces podemos cerrarla, la volvemos a abrir, también podemos anclarla al lado derecho, seleccionamos y la anclamos a este lado. Como podemos ver, minimizamos y si quisiéramos abrir, ahí se abre. Entonces también para ir a las capas podemos usar el comando capa y le damos enter. Esta herramienta es muy útil ya que nos permite crear una cantidad ilimitada de capas como les muestro aquí en este ejemplo, en donde podemos tener un orden para trabajar en nuestros dibujos, nuestros proyectos. Tenemos el nombre de cada una de las capas, el color para diferenciarlas a la hora de trabajar, el tipo de línea, podemos modificar las continuas, líneas ocultas, líneas Morse, el grosor, aquí las modificamos y aquí como podemos ver tenemos una descripción. Entonces es muy útil a la hora de querer tener un orden en nuestro trabajo. Para la creación de este listado de capas he tomado como referencia la guía de estándares digitales, donde en este listado nos muestra algunas de las características para escalas 1.50, 1.100, 1.75, entre otras, para modificar y crear las características de las capas apropiadas para la ejecución de nuestros trabajos. También tenemos un acceso rápido a varias de las herramientas para no tener que estar desplegando la ventana de propiedades aquí en la parte inferior de la cinta. Entonces aquí nos muestra para desactivar la capa un objeto, oculta o bloquea todas las capas excepto las de los objetos designados, inutiliza alguna de las capas, bloquea alguna de las capas, establecer la capa como actual, activar todas las capas, eh, restablecer todas las capas que se habían ocultado o bloqueado, reutilizar todas las capas, desbloquear alguna capa que hayamos bloqueado
y igualar capas, que cambia la capa de un objeto designado para igualar la capa de destino. Teniendo esta pequeña descripción y explicación de las capas para la creación de nuestro rótulo, como pueden observar, yo trabajaré con 4 capas, no necesito de más. Y ya en cualquier dibujo que estemos trabajando o proyecto, al momento de utilizar una capa se irán desenvolviendo y la iremos creando para tener un orden y que no nos vayamos a perder con tantas capas. Entonces procederemos a la creación de nuestro rótulo. Para proceder a crear nuestro rótulo, tomar como base la guía de estándares digitales, en donde nos muestra una tabla con varios tipos de papel, el A1, el A2, el A3, entre otros. En esto nos muestra el tamaño del papel y algunas de sus características y cómo se implementan. En este caso haremos uso del papel A1 y el A2, que serían para el pliego y el medio pliego. Esto nos dice que para el A1, que sería el pliego completo, las medidas son de 841 milímetros por 595 milímetros. Para crear nuestro rótulo haremos un rectángulo de 841 por 595. Para crear las márgenes procederemos a crear un desfase, comando desfase, el cual nos crea líneas paralelas de la misma longitud a la distancia que nosotros queramos. Entonces dice que para la parte superior es de 20 milímetros, para la parte derecha lo mismo, para la parte inferior también. Para la parte izquierda ya nos dice que es de 40 milímetros. Teniendo esto, procederemos a hacer recorte. Qué pena. Es comando RR. Recortar. Procedemos a recortar las líneas sobrantes. Teniendo esto, la guía de estándares profesionales nos dice que nuestro rótulo se divide en 3 áreas: el área de dibujo, el área de rótulo y el área de notas. Entonces, como no nos da medidas estandarizadas para crear nuestro rótulo, lo recomendable es dejar el área de rótulo que se ubica a la derecha de 100 por 555. Este será nuestro área de rótulo y el resto del rectángulo será nuestro área de dibujo. Para trabajar en esta área voy a trabajar con mis líneas auxiliares y dice que horizontalmente se dividirá en 6 y verticalmente se dividirá en 5. Entonces procederé a crear un rectángulo de 113.5 por 111. Listo. Teniendo esto, para crear mi cuadrícula trabajaré con la matriz rectangular. Daré clic y seleccionaré mi cuadrado. Daré enter. Entonces modificaré que es hacia abajo. Listo. Y aquí modificaré, me dice que son 6 horizontal y 5 filas vertical. Entonces, para unirlas, lo que haré es ubicarlas a la distancia de cada cuadrado. Entonces, para eso, aquí daré 113.5. Vemos que ya se unieron y aquí daremos menos, como es hacia abajo, menos 555. Mentiras, menos 111. Listo. Y ahí tendríamos nuestra cuadrícula. Como podemos ver, tenemos nuestro espacio, nuestra área de rótulo, nuestra área de dibujo y el área de notas se ubicará en la parte contigua al área de rótulo. Si es necesario se pondrá notas, si no pues se trabajará toda como área de dibujo.
Para terminar con nuestra área de rótulo, lo que haremos será crear una línea de 100 y crearemos desfases de diferentes distancias para terminar de crear nuestros cubículos para ubicar ahí nuestros datos. Los desfases nos ayudan a tener un mayor flujo de trabajo y no perder tanto tiempo. Entonces en este caso pondré uno de 20, otro de 30, 3 de 30, pondré unos 6 de 10. Estos espacios se crean dependiendo las necesidades que tenga nuestro plano. Algunas veces necesita ubicar mayor información, otras veces no es necesario ubicar tanta información, entonces no se van a crear tantas eh, cuadros en nuestro espacio de rótulo. Lo hago como ejemplo y teniendo como base la guía de estándares digitales. Entonces aquí tenemos otro. Listo. Entonces en este caso nos quedaría algo así. Y en estos espacios ubicaremos datos e información relevantes para la presentación de nuestro plano. Teniendo esto, empezaremos a trabajar con nuestros espacios de trabajo, los cuales en AutoCAD en la parte inferior izquierda nos muestra que trae tres espacios, que es el espacio modelo, que es la cuadrícula, la página principal que nos enseña. El segundo sería el espacio de presentación 1, que como podemos ver nos muestra una previsualización de nuestro dibujo en una hoja grande. Y el espacio de presentación 2, que ya nos muestra un poco más ajustado al tamaño del papel. Para ubicarlo de manera adecuada para el proceso de impresión, lo que haremos será lo siguiente. Nos dirigimos a nuestro espacio modelo, copiaremos nuestro rótulo control C, iremos al espacio presentación 2, eliminaremos lo que tenemos aquí y daremos control V. Lo pegaremos. Como podemos ver, nuestro rótulo es más grande que nuestra hoja de papel. Para modificarla daremos clic derecho en la pestaña que dice presentación 2, iremos a administración de configuración de página y le daremos nueva. Ahí escribiré rótulo, le daré aceptar. Nos abrirá esta ventana donde modificaremos el tamaño del papel para la impresión. Entonces aquí donde dice en impresora le daremos en ninguna y aquí en tamaño de papel buscaremos el ISO A1 que se acomode a nuestro rótulo. En este caso aquí está 841 por 594, es la que más se acerca. En trazado le daremos en ventana, seleccionaremos nuestro rótulo, listo, aquí ya se nos ajusta, aquí le daré centrar trazado, en este espacio de la escala le dejaré 1 a 1, en milímetros 1 y unidades 1. Tabla de estilos de trazado, lo voy a dejar en monocromático porque por sí se imprime en color negro y no modificaré nada más. Daré a aceptar, le daré definir actual y daré cerrar. Como podemos ver, nuestro rótulo se ha ajustado a nuestro papel, que es algo importante para la hora de imprimir nuestros proyectos. Teniendo nuestro rótulo dibujado, procederé a agregar algunos datos e información para luego crear un bloque con atributos, el que sea nuestro rótulo, para después insertarlo o trabajarlo en cualquier dibujo sin tener que volver a dibujarlo.
Pues aquí rápidamente voy a anotación, cambiar el tipo de letra, trabajar en texto y vamos a crearlos. Entonces aquí rápidamente insertamos un cuadro que diga propietario, otro que diga ingeniero, aquí otro que diga proyecto, aquí no puede estar, otro que diga proyecto, podemos poner uno que sea la fecha, aquí otro que sea, digamos, plancha, y aquí otro que sea total de planchas, o de planos, sí, total de planos, y este cambiémoslo a planos, plano. Entonces lo siguiente que haremos será insertarle nuestros atributos. Como ya habíamos visto en un video anterior, esto se hace rápidamente. En el identificador le daremos propietario, en solicitud nombre del propietario, lo dejaremos ajustado a la izquierda, estilo de texto lo dejaré en S, la altura la dejaré en 2.5, le daré a aceptar, lo insertaré aquí, propietario, lo voy a ajustar, vamos a ver, selecciono y lo muevo aquí abajo, listo. Para el siguiente, ingeniero, y nombre del ingeniero, le daré a aceptar, lo pondré aquí abajo. El siguiente será proyecto, podremos tipo de proyecto, podemos modificar aquí en por defecto, le podemos poner conjunto de planos, no, podemos ponerle, no, dejémoslo digamos, en este caso, estamos trabajando un puente o una vivienda, pongámosle vivienda, le damos a aceptar, lo ubicamos. Para el siguiente, para la fecha, pondremos fecha, solicitud, pongámosle fecha de guardado, no fecha de, sí, de guardado, que podemos ponerlo por defecto, podemos ir a fecha y hora, fecha de guardado y elegir el formato, le daré a aceptar, lo ubicaré ahí. Aquí rápidamente plano, número de plano, podemos poner planos, conjunto de planos, categoría plano actual, le daré a aceptar, aceptar. Por último aquí plano, total de planos, y lo voy a ubicar. Listo, teniendo esto, procederemos a crear nuestro bloque, le daremos rótulo, le daré precisar en pantalla, seleccionaremos nuestro rótulo, enter, designaremos el punto de inserción, no modificaremos nada más y le daremos aceptar. Aquí es como si ya lo hubiésemos insertado, entonces aquí nos pide total de planos, pongamos 100, pongamos que este es el número de plano, el 20,
La fecha de guardado si está predeterminado, entonces ese se ubica por sí solo. Tipo de proyecto, vivienda. El nombre del ingeniero, pongámosle Jaime Rojas. Propietario, señor Robinson. Robinson Pérez. Le daremos aceptar. Como podemos ver, aquí ya se nos insertaron nuestros atributos. Aquí la fecha se va a modificar cuando guardemos nuestro archivo. Entonces, teniendo nuestro bloque creado, iremos al editor de bloques, crearemos uno que diga, seleccionaremos nuestro rótulo, le daremos aceptar, se abrirá el editor de bloques. Esta parte superior izquierda le daremos abrir guardar, le daremos guardar bloque como, seleccionaremos, daremos guardar definición de bloque en archivo dibujo, aceptar y ahí lo guardaremos. Pongámosle rótulo, le damos, seleccionamos donde lo vamos a guardar, ahí está, le damos guardar. Se ha guardado, podemos cerrar el editor de bloques, podemos guardar o descartar, yo los voy a guardar. Teniendo esto, vamos a otro dibujo e insertaremos nuestro bloque. Examinamos, aquí está, le damos a abrir, le damos a aceptar y lo ubicaremos. Como podemos ver, aquí está nuestro rótulo y aquí están nuestros espacios. Para modificar los atributos ya sabemos, doble clic y cambiamos. Podemos poner puente. Aquí la fecha se va a guardar sola, el plano. Podemos ponerle 50 del total de 200. Podemos ponerle ingeniero, podemos ponerle María Suárez. Aceptar. María Suárez. Ahí está. Propietario, pongámosle Henry. Aceptar. Como podemos ver, ya lo hemos modificado. Para terminar con nuestro video, dejaré acotados tanto el tamaño ISO A1 como el ISO A2 para tener una idea de más o menos qué dimensiones deben tener nuestros rótulos. Y esto sería todo por hoy.